Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Acá estamos en la segunda edición de nuestro programa Maule Constituyente, que tiene por intención conversar, informar sobre diferentes temas de relevancia nacional y invitar a la gente también a participar. Mi nombre es Ricardo Montero Allende y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de paridad y nueva constitución. Para eso me acompañan dos grandes compañeras y amigas esta noche que nos van a poder enseñar un poquitito más de este tema, comentarnos un poco su impresión y cuáles son su visión sobre esto. Así que sin más quería pasar directamente a ellas para que se pudieran presentar y contarles quiénes son mi gran amiga Romina Quirós y Catalina Lago. Romina, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, Romy. Bueno, mi nombre es Romina Quirós, Nacay, soy administradora público. Vivo acá en la comuna de Peyúgue, hace ya 7, 8 años aproximadamente. Me encanta Peyúgue, me encanta la región del Maule en realidad, y ha sido una de las lindas decisiones de la vida venirse para acá. Pero principalmente, y la motivación mayor fue venir a hacer un aporte en realidad al desarrollo local. Así que en eso estamos participando en colectivas feministas, en agrupaciones de turismo, en partidos políticos también. Soy militante y presidente del Partido Socialista acá en la comuna, así que trabajando. Muchas gracias, Romy. Qué bueno que nos pueda acompañar hoy día. Catalina, ¿cómo estás? Hola Ricardo, hola Romina. Hola. Gracias por la invitación Un a gusto nuestro. este espacio maravilloso de conversación. Ya miro a Romina y sé que vamos a ser buenas amigas, así que me encanta. Bueno, yo soy abogada feminista, soy magíster en Derecho Público, recientemente aprobé mi examen de grado, así que estoy muy contenta. Soy profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado y coordino el programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad. Muy bienvenida a las dos. Entonces vamos directo a la conversación. Hoy día la idea es yo decir algunas preguntas, pero queremos escucharla a ustedes. Y quería partir, Cata, con una cosa que dijiste tú. En el cartel o en el afiche que invitábamos a la gente a sumarse hoy día a participar, tú te defines como abogada feminista. Y una de las consultas que nos llegó durante la semana fue, ¿por qué te defines como abogada feminista? Uh-huh. Bueno, obviamente tiene una intencionalidad política y es hacer una distinción respecto del resto. Una declaración política importante, pero ¿qué significa esa declaración política de decir que soy abogada feminista? Quiere decir, por una parte, que como el feminismo, en cuanto teoría crítica, miro el derecho con sospecha, con la sospecha de la falsa neutralidad que tiene el derecho, que ha sido construido por hombres y para los hombres. Entonces, como feminista, yo cuestiono esas categorías y lo miro con sospecha para tratar de develar, demostrar que efectivamente el derecho ha sido pensado solamente para la mitad de la humanidad y nos ha excluido a nosotros. Y desde la perspectiva del movimiento feminista, el movimiento feminista es un movimiento emancipador. Y en ese sentido, como abogada feminista, yo considero que el derecho es una herramienta para emancipar a los oprimidos y las oprimidas. Me encantó esa última parte de la interpretación del derecho, me siento muy parte. Algunas de las cosas que estabas diciendo están contenidas en una columna que salió esta semana, ya vamos a hablar de eso. Oye, Romina, te quería preguntar a ti, ¿cuál rol crees que, o sea, cuál es el rol que crees que han jugado las mujeres y el movimiento feminista en todo este proceso de transformación social que hemos vivido de forma tan intensa durante el último año? Yo creo que partir diciendo que finalmente nosotras como mujeres, no solamente en este rol de estallido social hemos sido protagonistas de grandes movimientos y cambios. Eh, no olvidemos que antes que el estallido social hubo muchas manifestaciones de nosotras en contra de la violencia machista de este sistema patriarcal. Nosotras desde las calles empezamos a manifestarnos en contra de la violencia, las desigualdades que vivíamos todos los días, y se conglomeró finalmente en este gran 8 de marzo
donde nos volvimos históricas, y podríamos decir que de ahí en adelante también es un ejemplo para el resto del país de que las luchas se ganan en la calle. O sea, nosotros hemos sido motor de gran parte del estallido social. Y contextualizando también un poquitito las diferencias de lo que vivimos acá en una comuna que es más pequeña, a diferencia de lo que pasa en Santiago, acá el estallido social se vivió a partir también de la organización de las mujeres, que invitaron a participar de las asambleas territoriales, que convocaron también al resto de mujeres de otras generaciones que estaban un poco fuera a lo mejor de las redes sociales, que era como el punto de encuentro, y fuimos creando un poco de comunidad también para generar diálogo, conversar, que es lo que no se hacía. Entonces, creo que finalmente las mujeres como hemos sido el motor desde un inicio de este estallido social. Te escucho y me emociono, creo que es como potente todo lo que ha pasado y el relato, el enfoque que le das me hace mucho sentido. ¿Tú, Cata, cómo compartes más o menos? Supongo que sí. Sí, lo comparto absolutamente. Y es muy lindo lo que decía Romina, porque esto de la solidaridad intergeneracional en el movimiento feminista y de mujeres es muy lindo, es muy emocionante, como decías tú, Ricardo. Y además demostramos que nuestros métodos, nuestras formas de levantar la voz y de manifestarnos son pacíficas, son creativas. Entonces, encuentro que el movimiento de mujeres y feministas y su aporte en la movilización social siempre suma, siempre es positivo, y tenemos que extenderlo al resto de la sociedad. Oye, cada propósito de eso iba a entrar ya directo en materia en el tema constitucional. Catalina sacó esta semana una columna de opinión en El Mostrador, que les invito a todos a leerla porque me parece una gran columna, muy potente. Se llama Constitución y Género, análisis desde una perspectiva feminista. Y me voy a permitir citar una parte de la columna. En una parte dice, la incorporación de la perspectiva de género en el texto constitucional debiese conducirnos a incluir disposiciones que apunten a la superación de los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres, como la dicotomía público-privado y la división sexual del trabajo. En este sentido, Cata, ¿cuál es la importancia de una constitución escrita de manera paritaria? Sí, bueno, yo creo que el primer paso es pensar en los procesos de toma de decisión político. Y el segundo paso es pensar en el contenido de la Constitución. En cuanto a los procesos, la reivindicación de una Constitución construida en paridad es una reivindicación de una nueva forma de hacer política y de considerar la democracia representativa, de manera tal que se reconozca que el pueblo es sexuado y que la mitad de los ciudadanos son hombres y la mitad y un poco más somos mujeres, no de una perspectiva binaria negando la diversidad sexual y las identidades intersexuales, no, incluyéndola, pero diciendo en verdad, habemos no solo hombres, los hombres son los que copan y están sobre representados en todos los espacios de toma de decisión. Esta demanda de paridad, de democracia paritaria, exige que se reconozca que estamos nosotras también y que somos la mitad de la ciudadanía. Eso es una primera parte, que es una demanda de justicia. Pero ¿qué nos aporta además eso? Nos aporta, por ejemplo, en que las vivencias de las mujeres, las experiencias de las mujeres, sus necesidades van a estar reflejadas en la deliberación política, que es algo que no ocurre cuando las mujeres no estamos y no somos una masa crítica, no somos un grupo, un número suficiente como para compartir nuestras experiencias comunes y levantar la voz. Entonces, que seamos la mitad, que estemos en paridad, va a permitir que nuestras vivencias salgan a colación, se pongan sobre la mesa. Distintos son las estrategias que vamos a tener que hacer para que tengamos resultados de incorporación de la perspectiva de género en la Constitución. Y eso ya requiere alianzas, requiere que las mujeres que lleguen a la Constituyente tengan una agenda de género o una agenda feminista, que
que las mujeres que no la tengan hagan un proceso de toma de conciencia, que trabajemos entre nosotras, de repente dejando un poco de lado las ideologías y dándonos cuenta que somos todas mujeres de izquierda y de derecha y de centro, tenemos una experiencia común de sometimiento, de opresión y de exclusión, y sobre la base de esa experiencia común podamos llegar a puntos de acuerdo. Quisiera resaltar una de las cosas que dijiste al inicio, que me parece que es muy importante, que es entender esto dentro de un proceso. O sea, muchas veces hablamos como de la elección de los convencionales, la escritura de la Constitución, el plebiscito de salida, y creo que hay algo que es fundamental de esto, que es el proceso, que es entender que no es solo la Constitución la que va a hacer mejor a Chile, sino que va a ser el proceso que nos lleve a cabo. Y ese proceso hay que vivirlo de forma también paritaria y participativa, de forma muy activa. O sea, no es un proceso de unos pocos. Roby, ¿tú cómo ves esto de la paridad, de tener esto, que además es súper fuerte porque es la primera vez en la historia que una comunidad organizada, en este caso Chile, opta por hacer una constitución, una carta fundamental de forma paritaria, de forma equilibrada? ¿Cómo lo ves tú, Romy? O sea, tomándome un poco también de las palabras de la Cata, o sea, somos mayoría acá en el país. Entonces, la paridad en el proceso constituyente al final es una señal de que nosotros tenemos que estar en los espacios públicos, tenemos que tomarnos los espacios políticos también, tienen que abrirse también nuevas mujeres y disidencias para que nuestras opiniones estén consideradas en este nuevo proceso. O sea, tenemos que perder un poco el miedo también y tomarnos los espacios nomás. O sea, finalmente cuando se decide quién participa, también vamos definiendo cuáles son las temáticas que van a estar en esta participación. Perdón. Me parece importante que las minorías estén representadas en todo su esplendor. Pero, oye, disculpa, dime. Es que estaba pensando relacionado con lo anterior que estás diciendo. ¿Nos puedes contar un poco más de tu experiencia de participación a nivel territorial a propósito de esto mismo? ¿Cómo ha sido tu experiencia como líder feminista desde el territorio, desde Peyúgue? ¿Cómo has vivido el último año? O sea, ya, primero no sé si catalogarme como líder feminista, acá trabajamos todas juntas en realidad, así que sería muy patúo de mi parte en realidad tomarme ese nombre. Ya es un trabajo colaborativo que hemos hecho todas juntas desde ya hace casi 2 años más o menos, pero entendiendo siempre el contexto de que la comuna, el territorio, el Maule Sur, en general la región, es una región súper machista. ¿Ya? O sea, si nos vamos así como ya en lo concreto, por ejemplo, de participación política de las mujeres, tenemos 5 senadores electos, solamente una es mujer. De los 11 diputados no hay ninguna mujer, ¿cachai? De los cores, que son 20 en la región, solamente hay 5 mujeres y 2 del Maule Sur. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que en realidad la participación formal, institucional, en los espacios públicos y políticos de las mujeres es súper bajo. ¿Ya? Y eso es porque estamos en una comuna, o sea, en una región súper machista. Y es ahí donde tenemos el primer desafío, en realidad, nosotras, de empezar a tomar nuestro espacio, de sacar la voz en realidad y hacernos escuchar. Porque aquí te castigan por todo, o sea, desde que no naciste en la comuna como tal, pero uno eligió estar acá por algún motivo y eso no es valorado siempre. Y lo otro es que las alcaldesas, por decirlo, tenemos alcaldesas en el territorio, no tienen una agenda de género en su gestión. Y eso se ve reflejado totalmente y sobre todo también cómo eso lleva el mensaje al resto de la ciudadanía, donde te das cuenta que hay muchas dirigencias que están encabezadas por hombres finalmente. Pese a que acá en el territorio las mujeres son las que están llevando el motor de la economía. O sea, son las mujeres las agricultoras, son las mujeres que están ahí al lado del pescador, limpiando los mariscos y después vendiéndolos, son las mujeres las que están encabezando los servicios de turismo o de la administración. Entonces hay una falta de reconocimiento también acá a nuestra labor y por ende también hay una desmotivación para que esto se vea reflejado en la participación finalmente. Oye, y en eso mismo, a las dos, ¿qué creen que es lo más difícil de ustedes como activas participantes en política?
¿Qué es lo más difícil de ustedes, mujeres jóvenes, participando en política? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que encuentran que es lo más complejo? Puede disparar cualquiera de las dos. Romy, parto yo. Mira, ya le digo Romy, si ya somos amigas. Sí, somos amigas ya. Íntima. Yo creo que, a ver, los obstáculos invisibles son lo más difícil. El tema de los padrinazgos. Los hombres, como dicen, los hombres, sin H y con N, y me corta, tienen padrinos, y los padrinos los cuidan y los promueven, y nosotras tenemos relaciones más horizontales. La Romy decía recién, yo no soy ninguna lideresa, todas estamos, porque nosotras las mujeres nos movemos horizontalmente, y sobre todo las feministas, porque las mujeres no feministas a veces replican los modelos más masculinos de hacer política y de movilizarse en la sociedad. Pero esas pues, prácticas invisibles del padrinazgo, de la toma de decisiones a la hora de los copetes, cuando ya se acabó la reunión formal y los hombres se van a tomar una cerveza, una piscola, y nosotras ahí nos vamos a la casa a ayudar a la mamá o a cuidar a los niños, y ahí nos pasan máquinas y toman todas las decisiones. Yo creo que es, y lo otro es que los hombres, aunque no estén preparados, se creen los más bacanes. No, yo, bueno, soy experto, nunca fueron expertos en nada, yo soy experto en estos temas de infraestructura y no sé qué, y nosotras llevamos 20 años estudiando, tenemos 5 publicaciones, como, bueno, yo no he estudiado mucho el tema, pero, y pedimos perdón por promocionar nuestras columnas, pedimos perdón por hablar, nos da miedo equivocarnos, y en las reuniones políticas como que hablamos menos, y cuando hablamos, como que hablamos sobre lo que sabemos, y nuestros compañeros hombres hablan puras cabezas de pescado, algunos, otros muy brillantes, pero algunos puras cabezas de pescado sin ningún pudor, y nosotros ahí. Eso creo yo. Es interesante que te escucho y lo estás viendo, o sea, es algo que te tocó vivir, que estás describiendo de forma como directa. Es bien increíble, antes de darte la palabra a Romy de nuevo, que la fotografía que nos mostró la Romy es clarísima del Maule Sur, y recién hoy día nos cuestionamos de que efectivamente hay un problema, como decía la Cara, es un problema estructural, en la estructura la que está fallando, y recién hoy día tenemos la posibilidad de hacer algo con equidad, que en este caso va a ser la Constitución, que vamos a garantizar que va a estar equilibrada. En ese sentido, Romy, ¿cuál es tu experiencia en política? Algo nosotros hemos conversado, pero ¿cómo te ha tocado a ti o cómo lo ves tú? Bueno, decir que yo también soy relativamente nueva en lo político. O sea, hace un par de años ya estoy como metida derechamente y tratando de ser parte también de la toma de decisiones dentro del territorio. Pero lo que dice la Cata es verdad, o sea, por eso yo me reía, y es lo que todas hemos vivenciado. O sea, tenemos muy buenas ideas, muy buenos argumentos, muchas veces sabemos que tenemos la razón, pero aún así, como con miedo, planteamos nuestras cosas, nuestros puntos, estamos como siempre con la duda, el qué van a decir, o si es que te van a validar dentro de las reuniones que uno tiene políticas, está siempre presente. Y los hombres obviamente no dan los espacios. O sea, una vez que ya agarran, no te van a otorgar no son generosos, como nosotras sí lo somos con otras compañeras. ¿Sí? Y eso se ve en todos los niveles, o sea, acá en la comuna, a nivel provincial, a nivel regional, son mucho más hombres los que están participando en política, y son mucho más hombres los que siempre están dando las opiniones que toman las decisiones finales. O sea, tenemos que empezar a creernos más el cuento, y eso lo digo muy de adentro, porque también es un mensaje para mí, de creernos el cuento, de tener más confianza en lo que estamos hablando, y que no está mal querer comunicarlo. Y si está mal, bueno, ¿cuántos hombres también nos han equivocado en la historia y han dejado la escoba? Entonces, empezar a compartir un poquito esas responsabilidades y, nada, tomarnos los espacios. Insisto en eso, voy a ser súper majadera con eso. Oye, eso me parece excelente. Hablaba con un amigo ahí de Linares, estábamos discutiendo varias cosas y me decía, ojo, porque acá hay que hacer una reivindicación de la política y de lo político. La política no es mala, es la forma esencial cómo nos relacionamos, cómo distribuimos poder, cómo interactúa una democracia. Los que pueden ser malos son los políticos.
Y para eso creo que es fundamental empoderarnos, y necesitamos más mujeres y más liderazgos políticos que vengan a hacer una reivindicación política precisamente y poder mejorar esta interacción. Cata, quería hacerte una pregunta como bien concreta. Hemos hablado mucho de que va a haber equilibrio y va a haber paridad en la Convención Constitucional. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo garantizamos que esté equilibrado los hombres y las mujeres? Ya. Hay una primera etapa que es la de las candidaturas, en que en las listas de candidaturas, ya sea de independientes o de partidos políticos o de pactos de partidos políticos, las listas tienen que ser paritarias, es decir, tienen que tener mitad hombres, mitad mujeres. Si es que el distrito permite que la lista sea impar, no puede haber diferencia entre hombres y mujeres de más de una persona, ¿ya? Y las listas van a ir encabezadas por mujeres, lo que no es menor porque simbólicamente tiene un impacto bien relevante. En Chile tenemos listas abiertas, o sea, uno puede votar por cualquiera de la lista, a diferencia de otros países que son listas cerradas y que la primera persona que va en la lista de seguro gana. Acá no es tan así, pero sí hay estudios, las cientistas políticas han hecho estudios de que las personas que van encabezando las listas tienen más votos. Cuando la gente no está segura dice, esta lista me gusta, pero bueno, no sé quién, voto por la primera persona. Entonces las mujeres vamos a ir encabezando todas las listas que hayan. Y se estableció la alternancia de género. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Cebra, que le dicen algunos. La cebra, exacto. Además de eso, que es en las listas, hay un criterio de paridad de género en el resultado, ¿ya? De manera tal que cuando ya estén los votos listos, se va a calcular y se va a utilizar un mecanismo de asignación paritaria de escaños. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Si el distrito es impar, no pueden haber diferencia de más de una persona de cada sexo. De manera tal que si hay un sexo que esté sobre representado, o sea, si hay muchos más hombres o muchas más mujeres, van a tener que empezar a bajarse personas del sexo sobre representado y subir personas del sexo infrarrepresentado. ¿Y por qué hablo de sexo sobre representado e infrarrepresentado? Uno pudiese asumir que siempre las mujeres vamos a ser menos, pero no. En el colegio de abogados, en la elección pasada se utilizó este sistema y tuvimos que bajar mujeres para subir hombres, por ese mecanismo del sexo infrarrepresentado. Lo importante saber es que esa corrección es dentro de las propias listas, ¿ya? Si se trata de listas de independientes, lo que se va a hacer es, si se baja un hombre, se sube a la mujer más votada, y viceversa. Si se baja una mujer, se sube al hombre más votado. Cuando son listas, y se baja a un hombre, se sube a la mujer más votada de ese partido político, ¿ya? Siempre se va a tratar de que los votos queden, o sea, que la elección quede dentro del propio partido. Y si no hay más gente del propio partido, va a ser alguien de esa misma lista o de ese pacto, ¿ya? Ese es más o menos el mecanismo. Ya, buenísimo. Entonces, como decía una amiga, hay ahora que estamos todos hablándolo en entrada y salida, hay una paridad de entrada, que es por las listas que va hombre y mujer, y después sobre el resultado una paridad de salida que nos va a garantizar. Ya, entendí bien entonces. Y después lo otro, que también creo, por lo que explicaste de los distritos impares, se podría dar como hasta un 55, hay como un equilibrio ahí. 45-55. Claro, hay un 5% de variación. Como, claro, vamos a tener un mínimo de un 45% de mujeres en la constituyente. Perfecto. Oye, y eso mismo, Romy, ya, vamos, el proceso elegimos, llegamos a la Constitución. Nosotros, para poder lograr esta nueva propuesta de Constitución, tenemos que llegar a 2/3. ¿Cómo crees tú, o qué crees tú que va a hacer, o qué rol van a jugar las mujeres en esta conversación? Uno podría tender a pensar que si hay más mujeres y hay una convención más representativa de la sociedad, podría ser un poco más fácil poder llegar a acuerdos. Y por lo mismo que ustedes decían y que yo comparto, creo que las mujeres en general tienen una visión más horizontal de conversación, más de tratar de incentivar una visión más de pares,
y no una visión tan patriarcal y tan vertical como la de los hombres. ¿Cómo ves tú adentro? ¿Cómo ves el rol de las mujeres adentro de la convención? ¿Cómo te lo imaginas? O sea, si bien nosotras como mujeres nos identificamos como mejores negociadoras, que llegamos a acuerdos más fácilmente, yo creo que es importante mencionar que la paridad, si bien te asegura el cupo, tenemos que ver también quién va a estar usando ese cupo. O sea, es como el ejemplo que yo le estaba dando el otro día a una señora, que era, ya, esto es como cuando te invitan a una fiesta, y tú, o una reunión, ya ahora que no se ve la fiesta, pero a una reunión, y llamas a tu amiga y le dices, oye, guárdame una silla, guárdame un puesto. Perfecto, te guardó el puesto, llegaste y tenías el puesto asegurado. Pero después, ¿qué haces en la reunión? ¿Cómo lo pasas en la reunión? ¿Qué dices en la reunión? Va a depender netamente de ti y de quienes estén ahí. Entonces, por eso es importante que no solamente nos quedemos con el tema de que vamos a tener a lo mejor un mínimo de 45% de mujeres, que es maravilloso, ¿ya? Sino que tenemos que tener mucho cuidado también en qué mujeres van a ir representando los intereses y qué intereses van a ir salvaguardando. O sea, el poder de negociación o los acuerdos que se puedan llegar siempre va a depender de los intereses que estén ahí manejándose en el fondo, que se estén conversando. O sea, si tenemos mujeres de diferentes sectores, por ejemplo, el tema del aborto, si hay, en su mayoría las mujeres que van a estar sentadas ahí no están a favor del aborto, claramente no va a ser positivo para nosotros. Entonces, es importante llamar a la participación de que la gente se informe por quiénes están votando, qué es lo que están votando y lo que decía antes. O sea, no solamente quién va a estar sentado ahí, sino que qué va a definir esa persona, hacia qué lado va a ir. Entonces, por eso el tema de los 2/3. Si bien podemos llegar a acuerdos, pero tenemos que saber cuáles son los acuerdos que están salvaguardando estas personas. Perfecto, yo acá estoy, por eso me agacho, de repente estoy tomando concentrada nota de lo que están diciendo. Eh, ya, hablamos entonces de la visión que tenemos respecto a la Constitución, hablamos un poco de los convencionales, hablamos de que vamos a elegir de forma equilibrada y ahora vamos ya directo al tema principal, que es la Constitución. Cata, ¿cómo debería ser esta Constitución con una perspectiva de género? ¿Qué debería incorporarse? Ya. Lo primero es decir que la Constitución no resuelve todos los problemas y no puede contener todo. Eso es lo primero que tenemos que despejar. Yo siempre digo que es como cuando uno se compra un celular o una tele, lo primero que hace es ver el manual, ¿cierto? Pero en el manual dice dónde se prende, dónde se apaga, cómo se enchufa, las principales programaciones, pero no dice el programa que están dando en el canal 7. No dice la programación detallada de los canales. Eso es como lo que hace la Constitución y lo que hace la ley. Si yo quiero saber lo que van a dar en la tele, miro la programación de los canales nacionales y veo cuáles van a ser los programas, pero no miro el manual de instrucciones de la tele. Ya. Entonces, eso es lo primero. Solamente las cosas más importantes van en la Constitución. Desde una perspectiva feminista y de género, ¿qué tiene que tener una Constitución? Yo lo primero que diría es que la Constitución tiene que, desde el principio hasta el final, como decía, parafraseándome ahí, citándome Ricardo, la Constitución. Desde el principio al final, género. ¿Cómo se traduce eso? Principios orientadores del Estado. Que hayan principios que digan, el Estado debe conducir su labor respecto a la equidad de género. O sea, fijarse como norte la equidad de género, la igualdad de género. Es decir, que hombres y mujeres seamos respetados y tratados en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y que no hayan discriminaciones que nos afecten en razón de ser hombres o mujeres. Ya. Un principio de corresponsabilidad social, de manera tal que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico sea valorado socialmente, sea compartido por hombres y mujeres y el Estado también tome su responsabilidad al respecto, estableciendo programas de apoyo social, en el ámbito de los derechos fundamentales, que haya previsión social para las personas que ejercen ese trabajo que no es remunerado, etcétera, etcétera. Luego, las constituciones tienen catálogos de derechos, listados de derechos, catálogos así como del supermercado, listados. ¿Qué derechos tienen que ir ahí? Los derechos que son relevantes para nosotras también, pues, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la Romy ya hablaba de eso, y cada derecho además mirarse
desde la perspectiva de las experiencias vitales de las mujeres. Entonces, si ponemos el derecho a la educación, no nos basta con educación pública, gratuita y de calidad. Queremos educación no sexista, ¿cierto? Ya. Libres de estereotipos. Lo mismo, la previsión social, que se reconozca el trabajo doméstico no remunerado para efectos del derecho a la previsión, el derecho a la vivienda. Las mujeres, tenemos por lo menos 1/3 de mujeres jefas de hogar en este país. A las mujeres nos cuesta mucho más acceder a la vivienda. Entonces, que se establezca un mandato de protección especial para esas mujeres. Ya. Y finalmente, que es la parte que a mí más me gusta como constitucionalista, hay que meterse en la parte orgánica de la Constitución. Las constituciones establecen derechos, pero lo más importante que hacen, o no sé si lo más importante, pero lo que se ha dejado de lado en Latinoamérica y se ha olvidado por los últimos 30 años, es la distribución del poder, la creación de órganos. Entonces, cuando se crea el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, cuando se crea el Tribunal Constitucional, hay que establecer mandatos de integración paritaria. Las mujeres somos la mitad, merecemos estar en la mitad de los cargos. Y mandatos de actuación hacia la equidad de género. Es decir, usted, Poder Legislativo, tiene que adoptar leyes que garanticen que se eliminarán los obstáculos para las mujeres en tales ámbitos, etcétera, etcétera. Y no solo de las mujeres, sino que de todos los grupos históricamente discriminados. Pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc. Eso es como, en resumen, lo que debiese hacer la Constitución. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que la Romina tiene cosas mucho más interesantes que decir al respecto. Oye, antes de pasar con la Romy, que quiero cambiar un poco el tema, te quería hacer una pregunta más a ti. En la columna también hablabas de la Constitución actual. ¿Y cuál sería como el contrapunto? Tú hablabas de una Constitución con un enfoque patriarcal, más vertical. ¿Dónde identificas esas cosas que tienen que ser mejoradas, como dijiste ahora, en la nueva Constitución? A ver, la Constitución del 80 se hizo en dictadura. Eso es lo primero. En una dictadura sangrienta que desapareció y ejecutó a un montón de personas. Y se hizo por un montón, bueno, la Junta de Gobierno dijo que ejercía el poder constituyente, pero se crearon una serie de organismos consultivos. Habían 4 mujeres, en todos los organismos por los que pasó el proyecto de Constitución, 4 mujeres versus 35 hombres, es decir, menos de un 10% de mujeres. Eso es como desde la perspectiva del proceso que veíamos nosotros, del procedimiento. Las mujeres no estaban, claro. Entonces hay un déficit de origen democrático, porque empieza en dictadura, pero además de déficit desde la perspectiva paritaria, porque las mujeres no estaban. Pero además, si miramos la Constitución de principio a fin, las mujeres no estamos, nos nombran una vez en el derecho a la igualdad ante la ley. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y eso quiere decir que la ley... Es una reforma, además. Es una reforma, sí. Claro. Es una reforma del año 99. En que se nos metió en ese artículo, y en el primer artículo de la Constitución decía los hombres nacen libres y iguales, y en vez de hombres se cambió la palabra y se puso personas. Las personas nacen libres, y ahí se nos incluyó, se supone que con eso se iban a solucionar todos los problemas. Pero si ustedes leen de principio a fin, usa la Constitución el lenguaje masculino globalizador, es decir, siempre se habla de los ciudadanos, el presidente, ya bueno, uno dirá, ya, no nos ponemos quisquillosas con el lenguaje, pero no tiene que ver solo con el lenguaje. No se habla de nada de lo que a nosotras nos afecta. No está la vida libre de violencia, no está... ¿Qué más nos afecta a nosotros? En el empleo, en el trabajo. No se reconoce el trabajo no doméstico, o sea, doméstico no remunerado, pero además la brecha salarial no está ahí, etcétera, etcétera. No estamos, nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras necesidades no están en la Constitución. El único que está es un hombre heterosexual, no racializado o blanco, propietario y que además es emprendedor. Ese es el hombre que está. No están los indígenas, no están las personas con discapacidad, no están los niños, niñas y adolescentes, no están los adultos mayores, no están ninguno de los sujetos que tienen menos poder en la sociedad y que son desfavorecidos. El único que está en la Constitución del 80 es el hombre privilegiado. Me encanta tener, en este caso, yo soy el privilegiado de poder conversar con 2 mujeres tan lúcidas e inteligentes. Romy, la Cata nos hablaba del origen de esta Constitución, marcada por hombres, por violencia,
marcada por una dictadura brutal, y es interesante que esto es como, se proyecta como todo lo contrario, es democrática, es paritaria, es como una gran oportunidad. Pero lo discutíamos en el programa pasado, que solamente es una oportunidad, o sea, el apruebo abrió una puerta para algo posible. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tema de la participación durante el proceso? Hablamos que este es un proceso que tiene varias etapas. ¿Cómo te imaginas tú o cómo crees que debe ser la participación a lo largo de todo lo que nos queda? Las campañas de ahora, la elección de los convencionales, ¿cómo debería ser la participación durante la convención, después del plebiscito de salida, que además es obligatorio? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que finalmente la participación es la base de todo el proceso. O sea, el proceso constituyente llegó como, entre comillas, un resultado a las demandas que la gente estaba haciendo todos los días ya en las calles. O sea, esto explotó y necesitamos un cambio. Y una de las oportunidades de cambio, porque como hemos dicho, no es la única oportunidad, no estamos asegurando nada, pero una oportunidad de cambio es la nueva constitución. Entonces, recordemos también que anteriormente hubo un proceso constituyente en el gobierno de la presidenta Bachelet, en donde la base fue la participación, con los encuentros locales, con los cabildos provinciales. Entonces, la participación es la base. ¿Ya? A raíz del estallido, volvimos a conversar, volvimos a hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, en las juntas de vecinos, en las organizaciones, de cuáles eran los temas importantes. Y todos y todas queremos ser escuchadas al final. O sea, todos teníamos una opinión al respecto, teníamos alguna vivencia, una experiencia que al abuelo o a la abuela las pensiones no le alcanzaban, y empezamos a encontrar que en esta conversación, en este diálogo ya más de día a día y con un análisis, encontramos realidades similares. Entonces, y eso ha generado también de que la gente se motiva a participar porque encuentra un par, encuentra un espejo en su realidad. Entonces, lo primero es llamar a la gente a participar de las instancias de las asambleas territoriales que se están convocando en cada uno de los territorios. O sea, primero porque esta nueva constitución tiene que considerar las realidades de todos, desde la ruralidad, desde la agricultura, del Maule Norte, del Maule Sur, del norte de Chile, el norte del sur, son todas realidades diferentes. O sea, como mujer de acá de Peyúgue, mis necesidades y mis requerimientos que estén en la nueva constitución pueden ser diferentes a los que tiene la Cata, porque vivimos realidades diferentes, y eso lo vamos viendo en el discurso y la conversación con la gente alrededor y cómo vamos haciendo comunidad. Entonces, pero no solamente quedarnos en el diálogo y en la participación de las asambleas, sino que ver también cómo estos insumos van a llegar a los convencionales finalmente para que esto se vea reflejado en la nueva constitución. O sea, esto tiene que ser, partió siendo una demanda del pueblo y tiene que ser también un resultado de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si no participamos, si esperamos que el resto vaya a participar, que el resto vaya a opinar, va a ser la opinión y las necesidades del resto que van a estar ahí plasmadas, no las mías. Entonces, hacer un llamado y una invitación en realidad a la gente que en todos sus territorios empiecen a organizarse, que alcen la voz, y vamos a encontrar realidades muy similares que después podemos canalizar a través de los convencionales a la nueva constitución. O sea, si hoy día nosotros como Maule Sur o como provincia de Cauquenes nos quedamos callados y calladas y no participamos, vamos a quedar fuera. Lamentablemente, en las regiones existen comunas que son de primera categoría y de segunda categoría, ¿ya? Y hoy día nosotros estamos siendo comunas de segunda categoría. Y es la oportunidad que tenemos para empezar a marcar un poco la pauta también de lo que queremos en el desarrollo regional. Muy de acuerdo contigo, Romy. Quería aprovechar esto para hacer una reivindicación que me parece justa, y además es respecto de una persona que en lo personal, y yo sé que millones de personas en todo Chile piensan lo mismo, yo la considero como un tremendo referente, una tremenda referente, que es la presidenta Michelle Bachelet. O sea, lo que tú hablabas de los encuentros locales autoconvocados, los cabildos provinciales, regionales y el proceso constituyente, una de las grandes artífices de lo que estamos viviendo hoy día es la presidenta Bachelet. Y en su momento, yo tiendo a pensar que fue también discriminada en cierta medida por ser mujer. Ella fue una visionaria que empujó esto. ¿Y qué es lo que pasó? Los líderes de su propia coalición y varios líderes hombres cuestionaron el proceso, no hubo un apoyo a nivel de muchos de los partidos,
y fue la presidenta con gente del gobierno, pero principalmente de la mano de la ciudadanía, las que empujaron este proceso y lo llevaron adelante. Entonces, creo que es una justa reivindicación de decir que una de las grandes responsables de que se haya abierto la oportunidad constituyente en Chile es una mujer, y es la presidenta Michelle Bachelet. Y creo que también por respeto a ese proceso, lo que se discutió en los encuentros locales autoconvocados de todo el Maule Sur, lo que se discutió en el Cabildo Provincial de Linares, de Cauquenes, son cosas que desde el Maule Sur tenemos que empujar y retomar. O sea, el debate constitucional no parte desde cero, la ciudadanía viene expresándose hace mucho tiempo, y tenemos que aprovechar todos esos insumos que existen y que han sido parte de una participación previa de la ciudadanía. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, ha volado el tiempo, quería preguntarle a las dos, ¿cómo sueñan este proceso constituyente y cómo sueñan una nueva constitución? ¿Cómo miran para adelante? ¿Qué constitución le gustaría dejar o que dejemos para las futuras generaciones? Puede disparar la que quiera. ¿Romy parto yo? Dale, Cata. Oye, Romina le encuentro toda la razón en todo lo que dijo, ídola. De hecho, yo ya tengo mis 2 candidatos a la convencional por el Maule, Ricardo, Romina, me cambio de distrito antes del sábado para votar por ustedes dos. Yo sueño una constitución emancipadora. Yo sueño una constitución que, como bien decía la Romy, avance desde la democracia representativa, en que solamente votamos por elegir personas, a una democracia participativa, en que los ciudadanos y las ciudadanas puedan levantar la voz y esas voces lleguen y sean escuchadas. Y los ciudadanos, no solamente de la región metropolitana, sino que de todo el país, y que sus experiencias y sus necesidades sean consideradas a la hora de la toma de decisiones. Yo sueño con eso, sueño con una constitución que pavimente el camino a una sociedad más justa, con justicia social y justicia de género. Yo creo que este país tiene un potencial enorme. Sus ciudadanos y ciudadanas es gente que de verdad cree en la justicia social. Yo lo he visto a partir del estallido social. Y creo que los ciudadanos y ciudadanas nos tenemos que tomar esa constitución, tomar la constituyente y plasmar las ideas del Chile que soñamos, que no son las del 1% de este país que nos domina hoy día, sino que son ideas de cambio, de respeto, de tolerancia, de valorar la diversidad. Yo creo que eso es lo que yo sueño y eso es lo que yo quiero. Me encantó. Seca. Romy, ¿cómo la ves tú? Pucha, la Cata lo dijo súper lindo en realidad. Pero sí, concuerdo totalmente con ella, pero a eso también sumarle que, no sé, lo básico para vivir una vida digna esté garantizado en esta Constitución. Pero súper importante que no solamente esté escrito en el papel, porque suena súper lindo, sino que esto también se materialice en la realidad. O sea, no sacamos nada con poner que, mismo ejemplo que decíamos delante, o sea, que las mujeres y los hombres estamos en igualdad. Eso es mentira en la práctica. No existen mecanismos que aseguren eso. Entonces, que este sea un primer paso para un cambio, porque esto va a ser un cambio cultural, no va a ser rápido, no va a ser inmediato, no porque se apruebe al día siguiente vamos a tener el agua libre, pero sí es un primer paso. Ahora, hay temas que obviamente no nos da el tiempo para conversar y ahondar, aunque nos encantaría, pero creo que en esta nueva Constitución tiene que estar el cuidado y la protección de los recursos naturales. O sea, si estamos vendiendo el país o queremos ser un punto turístico importante, por ejemplo, tenemos que ser también, cuidar también el medio ambiente y que nuestras acciones sean concordantes con lo que estamos ofreciendo en el fondo. O sea, todos los días vemos cómo hay una explotación de los ríos, intervenciones en los cauces, y nadie hace ni dice nada. Entonces, el tema del medio ambiente para mí es vital, y que haya un desarrollo sustentable también en todas las acciones que asumamos como país. Y lo otro que encuentro muy importante, bueno,
por supuesto que tengo una perspectiva de género, pero eso ya lo hemos hablado harto hoy. Pero aparte del tema del medio ambiente, es el tema del reconocimiento de las minorías. O sea, no solamente del reconocimiento de las mujeres, sino que también de nuestros pueblos originarios, que no podemos negar, no podemos seguir negando en la historia, y tienen que estar representados de una u otra forma en esta nueva constitución. Oye, Romy, muchas gracias. Se pasó como vuela el tiempo y lo rico que ha estado la conversación. Para mí ha sido un gusto y en verdad, se lo digo muy sinceramente de corazón, ha sido un honor compartir y aprender con ustedes. Estoy muy orgulloso de compartir con dos compañeras tan lúcidas e inteligentes, y creo que esto nos deja mucho, o sea, nos deja mucho para poder seguir discutiendo, seguir debatiendo estos y otros temas. Así que quería agradecerles muchísimo por haber estado hoy día con nosotros, por participar. También quería agradecer a toda la gente que nos está viendo, quería agradecer también a todas las personas que nos acompañaron la semana pasada, por las preguntas, por los comentarios, por la buena onda. Y también invitarlos a que compartan también este video, el video de la semana pasada, el de hoy día. Hay gente que no lo pudo ver en este horario, pero que puedan compartirlo para poder seguir abriendo la conversación, que en el fondo es la intención de este espacio, poder informar, poder abrir la conversación, y que la conversación no quede acá solo en lo digital, sino que pase a los territorios y pueda incentivar un poco más la discusión. Por eso mismo, el próximo miércoles, también a las 8, que es nuestro horario fijo para el programa de Maule Constituyente, nos van a acompañar dos grandes amigos. Vamos a hablar de participación ciudadana y el proceso constituyente, y nos va a acompañar Pamela Figueroa, una gran amiga, y un abogado de Linares, de la zona, que es Tomás Jordán. Así que desde ya los dejamos invitados. Luego vamos a mandar la invitación, pueden ir haciéndonos preguntas sobre eso. Vamos a revisar todo el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, cómo se hizo, cómo trabajamos en eso, cómo nos organizamos, y proyectar un poco a lo que se nos viene hacia adelante. Así que los dejamos cordialmente invitados. Reitero el placer infinito que ha sido compartir con ustedes, Cata, Romy. Espero que sigamos trabajando en esto y sigamos avanzando. Y a todos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Chao. Gracias a ti. Chao. Gracias.